Buenas, estoy aquí con Isa Ardil, que va a ser una de las personas que va a venir al evento Terra Liber en Alicante, en Dolores, Alicante, y nos va a hablar de la gestación, porque vamos a hablar de muchas cosas en el evento, específicamente la educación de nuestros hijos, pero también nuestra propia educación. Y este taller cabría dentro de la educación de los papás. Isa, ¿nos cuentas un poco cómo es que empezaste tu trayectoria con todo el tema de la gestación de los embarazos? Pues a raíz de mis propias maternidades, yo tuve un primer embarazo en el que yo pensaba que era muy consciente, que estaba muy segura de mis conocimientos y de la información que tenía. Planifiqué un parto en casa y al final ese parto terminó en hospital, intervenido y incluso con algunas violencias obstétricas que tuve que ir paralizando y con un posparto bastante duro, a pesar de mucha información y de todo lo que yo pensaba que me había preparado. Perdona que te corte. Entonces tú ibas a tener tú ibas a tener tu parto en tu casa, pero no, luego al Sí, final no pudo ser así y tuviste que ir al hospital. Entonces, sí. esa es como el punto donde tú te das cuenta que hay mucha información todavía que no está llegando a las mujeres sobre el embarazo y la gestación. Claro, y en ese punto lo que yo descubrí es que a pesar de yo tener mucha información, a pesar de como agente de igualdad conocer la violencia obstétrica y saber detectarla, a pesar de que yo conocía muy bien la fisiología del embarazo y del parto, a pesar de todo eso, descubrí que en mi mochila yo llevaba otras cosas que no había trabajado a nivel subconsciente y que me hicieron acabar en el hospital. Porque Isa, ¿tu trabajo cuál es? En general, ¿tú ya ejercías en este trabajo cuando te quedaste embarazada? No, yo soy trabajadora social y también soy agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Yo trabajaba en ese momento de agente de igualdad de oportunidades. Y tras mi experiencia de mi primer parto, que tuve un parto que no era el que coincidía con mis expectativas y fue, bueno, pues no fue disfrutado, tuve un segundo embarazo y parto que sí cumplió todas mis expectativas y que fue tras sanar todo lo que había descubierto en ese primer parto. Y entonces, a raíz de mi segundo parto gozoso y de mi posparto maravilloso, mi segundo posparto maravilloso, dije, vale, yo quiero acompañar a mujeres en su embarazo como trabajadora social perinatal especializada en igualdad. Entonces las acompaño para que trabajen tanto la información para que puedan tomar decisiones informadas, como la comunicación para que puedan relacionarse tanto familiarmente como con el ámbito sanitario desde sus decisiones, como el trabajo a nivel subconsciente de qué es lo que llevamos, como decía antes, en nuestras mochilas para que no sea lo que nos bloquee en ningún momento del proceso. Claro, porque, bueno, yo hablando como madre también, yo también llegué al parto con mucha información, pero a pesar de eso, hasta que no lo transitas el momento, no sabes realmente lo que va a ser ni cómo tu cuerpo está hablando por su cuenta, ¿no? Porque tú mentalmente te puedes hacer muchas expectativas, pero luego tu cuerpo está haciendo otra cosa. Yo por Claro. ejemplo, no podía dilatar. Y eso fue o sea, fue un largo proceso, un largo parto, porque no, mi cuerpo no se abría por su propia cuenta. Además que, bueno, Isa, ya que te tengo aquí y y te estoy entrevistando en el canal de YouTube, pues quiero preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, yo como americana, yo llegué a España, yo no sabía la legalidad de tener los partos en casa, pero todo el mundo con quien yo hablaba me decía que no se me ocurriera hacer eso. O sea, ¿es algo legal en España poder parir en tu casa? Tú puedes parir legalmente donde tú quieras, como si quieres parir en medio de un río. Quiero decir, no hay ninguna prohibición de que tú puedas parir en ningún sitio. Otra cuestión es cómo lo tienen las matronas que acompañan esos partos en casa, que lo tienen un poco más complicado, tienen que pedir una serie de permisos que yo no controlo exactamente, pero sí que es más difícil para ellas conseguir que les permitan legalmente atender. Pero tú como
como mujer que da luz, puedes no querer que te acompañe nadie a nivel sanitario y parir donde tú quieras. Wow. No es obligatorio parir en ningún hospital, no hay ninguna ley que te diga tú tienes que parir aquí. Pero está muy, o sea, está muy mal visto hoy en día, porque con todas las mujeres con las que yo hablaba, la mayoría decían, no, no se te ocurra, y si ocurre algo, y si pasa algo, y te meten mucho miedo. Y bueno, yo también tuve a mi hija en el hospital y bueno, para mí que estaba aquí sola y que venía de otro país, para mí era como la mejor opción para estar acompañada y sentirme segura de lo que estaba haciendo. Pero ahora hay muchas mujeres que están tomando las riendas de sus partos y están teniendo partos de agua y muchos tipos de partos de manera natural en sus casas. Entonces, la charla que vas a dar, sin revelar todo lo que nos vas a contar allí en nuestro evento, ¿qué puntos, así a gran pincelada pueden sacar las personas que vengan y te escuchen? A mí me gustaría que hablásemos en ese encuentro de qué efectos tiene el cómo estás transitando ese embarazo, ese parto y ese posparto, qué efectos tiene tanto en ti, en mí misma como mujer que pasa por ese proceso, como en mi criatura. Qué conexiones hacemos, qué aprendizajes sacamos y cómo nos marca para el resto de nuestra vida y para el resto de la vida de esta criatura esa vivencia. Voy a poner un ejemplo de mi vida, de cómo ha marcado mi personalidad. Yo soy la pequeña de 5 y mi madre tenía 39 años cuando se quedó embarazada, en una época en la que tener criaturas tan mayor era vergonzoso. Entonces mi madre no dijo que estaba embarazada hasta que no tuve yo 6 meses dentro de su Wow, barriga. O sea, entonces ahí lo dijo porque su hermano, que es discapacitado intelectual, le dijo, Antonia, es que estás preñada. Y ahí fue cuando no pudo ocultarlo más. Entonces, el que ella me ocultase durante tanto tiempo, yo lo he venido cargando anímicamente durante muchos años. Y no lo había unido hasta que en una terapia psicológica lo casamos con cómo yo me comportaba socialmente. Mi necesidad de que la gente me viese, de hacerme notar, de nombrarme, de decir aquí estoy, tenía que ver con este momento de mi existencia. Entonces, el cómo transitamos el embarazo, el parto y el posparto influye tanto en las mujeres que lo estamos transitando, porque también para mi madre esa vivencia fue un momento importante para ella y marcó su relación con el entorno y su futuro, como para mí como criatura. Y conocer mi historia me ayudó a poder sanar la parte que se puede sanar. Es un ejemplo propio de cómo esto afecta y es lo que me gustaría traer a esta charla. es súper interesante el tema porque yo creo que mucha gente que ha hecho un proceso evolutivo en su propia vida ha dado con esta situación de que tienen traumas de su nacimiento. Por ejemplo, yo también tuve que sanar mi propio nacimiento a esta vida. Me lo revelaron diferentes personas, diferentes sanadoras. Oye, tienes un trauma de cuando naciste y tuve que ir y hacer como regresiones. Y la verdad es que mi madre siempre contó que fue súper traumático porque ella estaba sola en Miami. Ella no hablaba inglés y se tuvo que ir al hospital en taxi y bueno, luego le tuvieron que hacer cesárea porque yo era demasiado grande, salí con el cordón umbilical alrededor del cuello, o sea, todo un drama y todo eso yo lo he tenido que ir sanando también, o sea que es curioso que algo que realmente es antes de que tú empiezas tu vida ya te está marcando y te está dejando una huella tan grande sobre cómo tú te vas a desarrollar. Entonces me parece un tópico súper interesante para este evento que vamos a tener. Claro, todas las hormonas, todas las emociones que tiene tu madre mientras tú estás siendo gestada, te llegan a ti.
Si segrega si está estresada va a generar cortisol, ese cortisol te va a llegar a ti, eso va a marcar también tu forma de funcionar, tus conexiones neuronales que se están generando. Y cuando en el posparto ya has nacido y está en el posparto tu madre, el que tu madre esté en determinado estado anímico todo el rato también te va a llegar a ti. Y el que tú no puedas estar pegada a tu madre, por ejemplo, vivimos en una sociedad en la que se nos ha dicho a las mujeres que tenemos que dejar a las criaturas, durante mucho tiempo se ha dicho que hay que alejarlas, que tienes que dejarlas que lloren, se dijo durante una época, que hay que llevarlas en el carricoche, pero que si las llevas encima, que es que hay determinados sitios que está mal, que se entiende que eso está mal, y que cuanto antes te tienes que ir a trabajar a recuperar tu vida. Pues hablando de eso, Eh, hablando del trabajo, Isa, es que no vivimos en un mundo que esté como fomentando las mejores situaciones para las mujeres que se quedan embarazadas, porque la mayoría de las mujeres trabajan y trabajan hasta el último momento que pueden antes de dar a luz a sus hijos. Entonces los niños están comiendo todo el trabajo de sus mamis con patatas, ¿no? Y durante el embarazo todavía están pegados. Quiero decir, somos uno, ¿no? Somos indivisibles, pero es que tras parir, que deberíamos seguir siendo solo uno, mínimo 9 meses después, por la esterogestación, nos obligan a separarnos. Exacto. Nos obligan a separarnos de mil maneras, desde el mismo parto, que muchas veces nos separan, hasta el momento en el que hay que reincorporarse al trabajo, como estabas comentando, y que se han inventado mil formas de que no estemos donde debemos estar, que es criatura y mamá juntas. Sí, Entonces, todo eso afecta tanto a la mamá, porque es verdad que hay muchísimas. Cuando se habla de que hay muchísimas depresiones postparto, no se atiende realmente a que las circunstancias sociales están llevando a que las mujeres no estemos conectadas con lo que realmente nos pide el cuerpo, lo que nos pide el alma. Y las criaturas quemadas para estar pegadas a su madre mínimo durante la esterogestación. Y eso tiene unos efectos. sí. Sí, un tema súper interesante que seguiremos hablando en Terra Liber, nuestro evento de educación holística en 22 y 23 de abril en Dolores, Alicante. Estamos a 35 minutos de Murcia, unos 35 minutos de la capital, de Alicante, y esperamos que venga mucha gente a escuchar a Isa y que nos va a compartir muchísimos datos importantes para cualquier persona que esté pensando tener hijos. Muchas gracias, Isa, por esta pequeña entrevista en nuestro canal. Encantada. Y bueno, nos veremos pronto en persona.